Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre, un verdadero placer. Con una economía sin gran dinamismo como la que se tiene en este 2025, una variable nodal que se ha visto afectada es la del empleo. El año pasado, en lo que son las plazas formales en el IMSS, apenas se generaron 214,000 posiciones, nivel extremadamente bajo. En enero del año en curso, apenas se crearon 73,000 plazas, también ligadas al IMSS, la cifra más baja para un inicio de año desde el 2021. Obviamente, pues la alta incertidumbre no ayuda, puesto que se posponen las inversiones de las empresas. Esta noche nuestro invitado es Francisco Martínez Domene. Él es el presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano. ¿Qué se requiere para que la generación de empleos durante el año pueda mejorar? Con una economía que va a crecer menos del 1%, ¿se puede aspirar a cierta mejora contra 2024? ¿Qué tan malo, qué tan bien están las remuneraciones en el mercado laboral? Lo invito a que nos acompañe. Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias a vosotros, todo un honor estar Francisco. Con ustedes. ¿Cuál es el horizonte que estás viendo para el empleo en este complicado 2025, sobre todo en el contexto de que la economía va a crecer poco? Pues la verdad es que es complicado, ¿no? Porque al final el crecimiento de empleo va ligado al crecimiento de la economía, y si la economía baja, pues el empleo no se mueve mucho, ¿no? Lo más importante de todo esto es que el empleo que se genere, Alberto, sea de calidad, que sea empleo formal, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos un poco a las expectativas, ¿no? de ver qué va a pasar pues, con las tendencias económicas de este año, las inversiones y demás, ¿no? Entonces, yo creo que estaremos más o menos en las mismas circunstancias si no hay un cambio drástico en el crecimiento del Producto Interior Bruto, ¿no? Esperemos que así sea, ¿no? México es un país con muchísimas posibilidades, muchísimas oportunidades, y entonces, bueno, pues nosotros somos relativamente optimistas de que puede repuntar un poquito a mediados de año, ¿no? ¿Qué elementos se requerirían, Francisco, para incentivar, lo dices tú, el empleo formal, que es el más importante porque pues, trae inherente, digamos, una mejora en todos los aspectos? Es el empleo que al final de cuentas paga impuestos, es el empleo que al final de cuentas pues, tiene una jubilación al final del camino, y las remuneraciones. ¿Qué se necesita para que el empleo formal crezca? La verdad es que no puede ser de hoy para mañana, ¿no? Porque ya venimos de muchos años, ¿no? Con una alta tasa de informalidad, ¿no? Sobre todo yo siempre digo, ¿no? Que es un tema que empieza por la educación y por la cultura, ¿no? De aceptar o no aceptar un empleo informal, ¿no? Y también por parte de las empresas, pues bueno, pues que generan empleo informal, pues que sean fuertemente fiscalizadas, ¿no? Para que no incurran en esas ilegalidades, ¿no? Por otro lado, pues bueno, al final si tienes una economía creciente, economía de calidad, pues se incentiva, digamos, la formalidad en el empleo. También es importante, ¿no? que baje la burocracia en lo que son los procesos de contratación, ¿no? Que es un tema pues, que a veces desincentiva, ¿no? al empleo formal. Te diría que es eso, ¿no? Básicamente es un tema cultural, es un tema de fiscalización, que se necesita más fiscalización por parte de la Inspección de Trabajo, crecimiento económico y todo esto, ¿no? Sí, y certidumbre, ¿no? Francisco, ¿cómo ves? Porque creo que ahorita una de las variables que nos está lastimando es la falta de certidumbre, ¿no? O sea, con todo el tema de Estados Unidos, algunas reformas de política pública que no han gustado, todo eso como que pues, no ayuda, ¿no? No, totalmente no ayuda, ¿no? Desincentiva, ¿no? Al final un inversor cuando apuesta por un país o por una inversión importante piensa en un término a medio a largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, pues el primero que envía siempre es el director financiero y al director de recursos humanos, ¿no? Y el director financiero si ve que es un país pues que no tiene certidumbre en ciertas áreas de las instituciones o bien, bueno, la inversión puede puede tener algún tipo de peligro en el medio o largo plazo, pues se desincentiva, ¿no? la inversión. Y lo mismo en recursos humanos, ¿no? Tiene que haber una política buena de laboral y también con certidumbre, ¿no? Y sobre todo seguridad jurídica, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Francisco, en lo poquito que se ha crecido en el empleo formal, ¿cuáles han sido, digamos, los sectores o las ramas que más han caminado en el año pasado y en lo que va de este? Sí, yo te diría básicamente que ese es el sector manufactura, el sector servicios
y también el sector tecnología, que es un sector pues, que está teniendo una pujanza importante en México, porque México se está convirtiendo en un auténtico hub de centros de tecnología y de servicio para otros países, ¿no? Ese puede ser un filón muy importante para jalar el empleo, ¿verdad? Por lo No, que entiendo, ¿no? totalmente. En México hay muchísimo talento y muchísimo talento de tecnología. Y además encuentras todavía muchos profesionales que hablan inglés, fundamental para trabajar para otros países, ¿no? Las inversiones que llegan, muchas en tecnología, son para centros de nearshoring hacia sobre todo Estados Unidos, ¿no? Entonces los perfiles que más demandan son perfiles de ingeniería, perfiles de tecnología, pero que hablen inglés. ¿Y cuáles son los peores o los que no han caminado bien? Bueno, yo diría que básicamente es la economía informal, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las pequeñas y medianas empresas, Mm. pues les ha costado mucho generar empleo formal, ¿no? Ahí es donde supongo, Francisco, con la experiencia que tú tienes, tú que has estado en tantos países, supongo que ahí, no sé, pienso, a lo mejor hacen falta estímulos, ¿no? No, totalmente. O sea, es necesario a la pequeña y mediana empresa ayudarla. También formarla, ¿no? Formarla sobre cómo se hace un negocio, cómo se tiene que legalizar un negocio y sobre todo, pues en determinadas circunstancias, pues tienen que recibir ayudas económicas por parte del Estado, ¿no? En muchos países funciona de esta manera, sobre todo en épocas que hay menor crecimiento de la economía, pues hay muchos países que ayudan a esas empresas pues a dimensionarlas, si tienen que efectuar despidos, pues ayudarlas con esos despidos económicamente, etc. Aquí pues difícilmente se encuentran ese tipo de ayudas. ¿Cómo ves la expectativa de las manufacturas, que ha sido, pues, digamos, una ayuda muy importante, un gran amortiguador, un motor, digamos, del empleo? ¿Cómo lo ves en este año, sobre todo con lo que, pues, todas las amenazas que hay para el Tratado de Libre Comercio? ¿Cómo lo observas? ¿Podrá caminar en la misma circunstancia o sientes que no? En el corto plazo yo creo que va a haber un impacto, ¿no? Va a haber un shock, ¿no? Nosotros somos relativamente optimistas en el medio y el largo porque al final México es un gran socio de Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos de México, ¿no? Creemos que al final se llegará a un acuerdo y que se harán bien las cosas y bueno, otra vez esto empiece a rodar pues como venían en años anteriores, ¿no? Y la parte de servicios, Francisco, ¿cómo lo sientes? Te lo pregunto porque, bueno, venimos de épocas muy complicadas con lo de la pandemia, lo platicamos Mm, fuera del aire. mm. El tema de la pandemia fue complicadísimo. No sé si ya se recuperó el ámbito de los servicios o en qué nivel estamos, pero ¿cómo se ve esa parte de los servicios que genera tanto empleo? No, en general, bueno, la tendencia ha sido más o menos buena, ¿no? En los diferentes sectores, ¿no? Y servicios también, ¿no? Entonces, bueno, pues al final pasará, pues si en el corto plazo esas inversiones pues se paralizan o se retrasan, pues los servicios que muchas veces trabajan para la gran industria, pues también se verán afectados, ¿no? Pero bueno, seamos optimistas, pensemos que todo se va a arreglar y yo creo que tendremos un primer semestre complicado, pero un segundo semestre relativamente mejor. O sea, ¿crees que ya el segundo semestre Sí, puede ser mejor? El sí, primer semestre sí, lo sabíamos sí, desde el principio, ¿verdad? sí, Creo que estábamos ya en Navidad y sabíamos que venía un primer así semestre es. complicado y se está dando, ¿verdad? Así es. Normalmente cada año ya cuesta arrancar el primer trimestre, pues este año con tantas cosas que nos están afectando, pero no solo en México, sino a nivel global, pues está arrancando todo mucho más lento, ¿no? Ahora, Francisco, a nivel regional, ¿cómo se ve México en el contexto de América Latina? ¿Todavía lo ven con oportunidades o lo ven con cierto resquemor? ¿Cómo lo sientes? No, México se ve como una potencia muy importante de oportunidades de negocio. Piensa que México tiene una situación geográfica única, cerca de la principal potencia del mundo, que es Estados Unidos. Hay muchísimas conexiones culturales y, bueno, y tenemos el Tratado de Libre Comercio, que esperemos que el año que viene pues, se negocie adecuadamente para su continuidad, pero México se ve pues, como un país lleno de oportunidades y así se ha estado viendo, ¿no? En los últimos años.
bueno, pues no solo Estados Unidos, otros países como España, como la Unión Europea en general ha invertido muchísimo en México, y por lo que yo sé, que estoy en diferentes consejos de cámaras binacionales europeas, la apuesta por México es muy fuerte, ¿no? O sea, nadie se va de México. El gobierno anterior no fue un gobierno muy promotor. ¿Cómo estás viendo el actual en materia de inversión, en materia del sector privado, en materia de política pública? La verdad es que estamos sorprendidos gratamente, se está viendo muchísima apertura, se está viendo muchísimas ganas de escuchar sobre qué está ocurriendo en el mundo y bueno, se está viendo una cercanía con el sector empresarial de manera muy importante, ¿no? Estamos muy optimistas con este gobierno para los próximos años. Francisco, el tema migratorio es un tema pues irreversible, creo yo, por lo que está pasando en el mundo, y México se está siendo también un mercado de muchas personas que vienen de Sudamérica y que están llegando a México. ¿Eso afecta el empleo de los mexicanos o no necesariamente? Hombre, vamos a ver, tal como veníamos, en México se necesitaba mucha gente para trabajar, ¿no? Ya había determinadas zonas en el país, bueno, lo que es Ciudad de México, Estado de México, Monterrey, Nuevo León o Guadalajara, que ya teníamos muchas dificultades para encontrar gente para trabajar. Si tenemos una inmigración regulada, controlada, y porque pueden venir muchísimos talentos y formados de otros países, pues bueno, yo creo que se va a beneficiar, pero sobre todo que sea regulación, una inmigración controlada y bien planificada, ¿no? La mano de obra mexicana, ¿cómo la observas? ¿Cuáles son los desafíos de la mano de obra mexicana para ser competitivos frente a esas amenazas? No, existe muchísimo talento, pero bueno, hay un gran número de personas pues, que todavía necesitan una importante cualificación, ¿no? Yo creo que se debe trabajar en el futuro en políticas públicas de formación, ya no tanto la formación económica, sino la formación continua de trabajadores y formación de desempleo. Para ello, pues, nos tenemos que juntar el sector empresarial, el sector académico y el gobierno precisamente para generar un contrato social, ¿vale? que ayude a la fuerza laboral a adaptarse y formarse a las nuevas necesidades que tiene el mercado laboral, ¿no? Hablabas del inglés, por ejemplo. Hay, digamos, muchos jóvenes que más o menos lo hablan, pero muchos que no. Ahí creo que es un tema en el que hay que mejorar, supongo, ¿no? No, totalmente. Yo digo la formación continua, formación para desempleados. El inglés sería para incluir como una asignatura obligatoria en colegios públicos, no solo en los colegios privados, en la universidad. Es algo, una persona que habla inglés tiene 5 veces más posibilidades de encontrar empleo que una persona que no habla inglés, ¿no? Y así otras cosas como habilidades digitales, inteligencia artificial, ¿vale? Que es lo que ahora estamos trabajando. Pues estas cosas deben ser algo troncal en la educación de todos los mexicanos, ¿no? Bueno, muy bien, pues Francisco, muchísimas gracias. Podríamos platicar mucho tiempo contigo acerca del tema de recursos humanos que a todo mundo nos interesa, el capital humano. Muchas gracias, Francisco, te agradezco mucho. Muy buenas noches. Gracias, Alberto. Gracias. Buenas noches. Sí, por desgracia, en materia de empleos no es las mejores noticias. Si bien la población económicamente activa, la PEA, equivale a 61 millones de mexicanos, solo 41 millones están activos. Hay además una desocupación de 1.6 millones de personas y la informalidad cerró 2024 en 54.5%, muy similar a 2023. Este año se ve difícil y otra vez los empleos no formales volverán a significarse como la tabla de salvación. Por supuesto que ayudan, pero pues no tienen las mejores condiciones para el trabajador. Así que en empleo, asignatura pendiente. Lo invito a la próxima semana, aquí a la misma hora, con más nombres y nombres. Hasta la próxima.